Pues hasta acá ya aprendimos a hacer herencia, a relacionar dos clases con herencia, vimos cómo se comporta la herencia, o sea, justamente haciendo estas pruebitas con los métodos, aprendimos a sobreescribir métodos. Tenemos pendientes dos cosas. La primera es hacer el diagrama UML, ¿no? Que con esta cantidad de clases va a ser un poco más interesante. En este diagrama UML también vamos a colocar a la clase estudiante. Sí, estudiante no la voy a programar yo, o sea, me gustaría que la programen ustedes solos. Y nos queda pendiente hacer el test con JUnit. El nombre, esto es asociación. Vamos a agregar una hojita más acá para herencia. Estos diagramas, después les cargo la... Comencemos dibujando las clases, ¿no es cierto? Y nosotros acá tenemos, en principio, una persona, tiene un número de documento y un nombre. Este es otro buen ejercicio para hacer también, ¿no es cierto? Nosotros hasta ahora hacíamos, a partir de un diagrama UML, codificar. Ahora es al revés, para un código que ya tenemos, hacerle el diagrama UML, que eso es algo que también es un buen ejercicio. Bien, voy a agregar las clases, persona. ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo ahí? A esto le falta algo, el menos adelante. Bien, la visibilidad. Vamos a agregar uno más, DNI, tipo íntegra. Nosotros tenemos que persona, ¿sí? Tiene estos dos métodos. Dormir, que está protegido, y comer, que está público. Mariana, ¿qué pregunta tenés? Decime, no hay problema. Si se puede usar super para hacer un agregado al método inicial, porque sé que en otros lenguajes lo vi. Sí, por supuesto que sí. Desde acá, Sí. de hecho está buenísimo porque es algo que se me había pasado. Mirá, vos desde acá, desde dentro de cualquier método, podés invocar a super. O sea, acá usamos la palabra reservada super para acceder al constructor de la superclase, ¿no? O sea, el super utilizado de esta manera invoca al constructor de la superclase. Pero si por algún motivo nosotros quisiéramos o necesitáramos desde un método, ¿sí? Como es acá que estamos en comer, si necesitáramos desde un método invocar a algo de la superclase, ya sea un método, ya sea un atributo de la superclase o lo que sea, lo podemos hacer también con super, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo acá voy a escribir super.comer. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se ejecute esta línea, la línea 3. Estas dos las voy a comentar. Voy a ejecutar el programa. Fíjense que dice persona comiendo y después dice trabajador temporario comiendo. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿No? ¿Y por qué aparece comiendo dos veces? El tema es el siguiente. Cuando nosotros invocamos a comer, ¿no? A este método comer, lo estamos haciendo para la clase trabajador temporario, porque el objeto TT es de tipo trabajador temporario. Este método, ¿qué es lo que hace? Primero invoca al método comer de la superclase, y eso lo que provoca es que aparezca persona comiendo, ¿sí? Porque el método comer de persona provocaba esta salida, persona comiendo. Pero después tiene comer en trabajador temporario, tiene su propia salida, ¿no es cierto? Su propio system out print LN, o sea, su propio código. Entonces, esta segunda salida es la que provoca que acá, después de persona comiendo, que era lo que provocaba este super.comer, aparezca trabajador temporario comiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que sacamos de esto? Mediante super podemos invocar a métodos, por ejemplo, o utilizado de esta manera a algún constructor de una superclase. Y acá entra algo que se llama sobreescritura total o sobreescritura parcial, que me parece que se menciona en alguna de las diapositivas, ¿sí? Por si después se ponen a leerlas. Acá dice la sobreescritura puede ser o parcial o total, ¿sí? Sobreescritura total sería este caso en el que reemplazo totalmente el comportamiento del método de la clase padre, ¿sí? De la superclase. Cuando invoco acá a comer, se ejecuta este método comer y la superclase acá ya no tiene nada que ver, porque la sobreescribí. Cuando en cambio hacemos algo como esto, ustedes verán que el comportamiento comer de la superclase se sigue ejecutando tal cual, pero además, ¿sí? Este comer agrega algo, ¿sí? al comportamiento de la superclase. En este caso es esta salida por pantalla. Entonces, en este caso estamos ante una sobreescritura parcial. Yo ahora lo voy a dejar planteado así, que se ve únicamente lo de trabajador temporario, pero sepan que mediante super ustedes pueden acceder a métodos y cosas que estén jerárquicamente ubicadas más arriba, o sea, en superclases. Vamos a seguir con el UML. Bueno, teníamos entonces persona, DNI, que es privado, tipo de dato int, nombre, también es privado, tipo de dato string. A ver los métodos de persona. Persona tiene dormir, que es protegido, y comer, que es público. Vamos a modelar eso. Dormir, tipo de dato void, comer.
Este diagrama tiene un problema y es el siguiente. Vean que acá ambos métodos están tipificados de forma pública, pero eso no es cierto en nuestro código, porque dormir lo habíamos establecido con visibilidad protegida. En un diagrama UML, la visibilidad protegida se especifica así, con el numeral adelante, ¿sí? Entonces, el menos quiere decir visibilidad privada, el numeral visibilidad protegida, el más visibilidad pública. Entonces, hasta acá tenemos creada y definida nuestra clase persona en diagrama UML. Vamos a agregar otra clase ahora. Vamos a agregar la clase trabajador, que ya la tenemos hecha también. Una clase, nombre. ¿Qué campos tiene trabajador? Salario y antigüedad. Lo que vamos a poner acá, campos de la clase trabajador, son las cosas específicas del trabajador. No volvemos a poner DNI y nombre porque eso lo tenemos en persona. Entonces, en el diagrama UML, lo que vamos a poner en cada clase son las cosas que sean propias de esa clase. Salario, doble, antigüedad, si mal no recuerdo, era un índice. Y el correspondiente método trabajar. Tenemos entonces nuestras clases persona y trabajador. El tema es que todavía no tenemos indicada la relación de herencia. La relación de herencia se modela de la siguiente forma. Trabajador es la subclase, o sea, es la clase que está heredando, y persona es la superclase, o sea, es la clase de la cual se está heredando. Para indicar que trabajador hereda de persona, vamos a sacar una flecha desde trabajador hacia persona. Acá me quedó establecido el conector que tenía antes, pero esa flecha tiene que ser, a ver si está por acá, es una flecha vacía, una flecha en blanco. Esta conexión lo que está indicando es una relación de herencia, ¿sí? Entre trabajador, o sea, trabajador es la subclase, y persona, que es la superclase. Después, hay una especie de convención, ¿no es cierto?, que se suele seguir en estos diagramas. Como trabajador, jerárquicamente, se ubica más abajo que persona, ¿no? Dado que trabajador es subclase y persona es la superclase, ¿sí? En nuestro dibujo, al trabajador lo vamos a colocar abajo de la clase persona. No hacemos esto, o sea, no la colocamos ahí, la colocamos más abajo. Y bueno, recordar la relación de herencia se indica con esta flecha. Es una línea que sale desde la subclase hacia la superclase y finaliza con una flecha en blanco. Voy a dibujar ahora a la clase trabajador temporario. De vuelta lo voy a poner por acá abajo. Trabajador temporario extiende a trabajador, o sea, hereda de trabajador. Vamos a completar la clase trabajador temporario. A ver qué es lo que tiene esto, duración del contrato, y tiene el método comer. Entonces, y vamos a colocar el método comer. ¿Cómo me doy cuenta que el método comer está sobreescribiendo a algún método, está sobreescribiendo justamente algún método heredado de una superclase? Y bueno, porque lo voy a ver, que aparece el mismo método con exactamente la misma firma en una subclase, teniendo ese método ya definido además en una superclase. Entonces, en este caso está claro que este comer que está acá está sobreescribiendo a este otro método comer que aparece acá arriba en la clase persona. Lo que este diagrama no nos dice es si se trata de una sobreescritura parcial o de una sobreescritura total. ¿Sí? Pero acá, de vuelta, como este diagrama no contiene nada relativo a implementación, entonces acá no nos interesa. Nos damos cuenta que hay sobreescritura porque aparece el mismo método con exactamente la misma firma, el mismo tipo de dato, o sea, exactamente igual en una subclase, teniéndolo ya definido en una superclase. Nos estaría faltando el estudiante, que todavía no lo hemos programado, y vean cómo al estudiante lo colocamos en al mismo nivel que a la clase trabajador. ¿Sí? Esto está bueno, si bien no es algo obligatorio, está bueno tenerlo en cuenta cuando ustedes estén armando los diagramas de clases con UM. Estudiante hereda de persona, ¿sí? Como ambas jerárquicamente pertenecen al mismo nivel, entonces las colocamos a la misma altura, o por lo menos intentamos colocarlas a la misma altura. Bueno, y el estudiante, entonces, ¿qué es lo que tenía? A ver, una persona con promedio que puede estudiar. De vuelta, no volvemos a colocar acá todos los campos que ya colocamos en persona, sino que ponemos únicamente las cosas que son específicas del estudiante. El promedio, lo vamos a equipar como doble, y el método estudiar, de vuelta, de tipo void, ¿sí? Entonces, de esa manera, nos queda armado nuestro diagrama de clases, ahora con relación de herencia. Una clase trabajador que hereda de persona, un trabajador temporario que hereda de trabajador y un estudiante que hereda de persona. Estudiante, entonces, no la vamos a programar ahora, si esa va a quedar para ustedes, de todas formas es muy sencilla. Bueno, ¿qué hora tenemos? Intentemos plantear un test, ¿sí? Un test con JUnit y ya finalizamos. Dado que la verdad acá no hay demasiado para probar, ¿no es cierto? Pero bueno,
Vamos a intentar algo. Vamos a intentar, por ejemplo, probar que el constructor de esta clase persona funciona apropiadamente, o sea, que inicializa las variables miembro o los atributos de la clase como los tiene que inicializar. Para eso me voy a hacer un getter. DNI, voy a hacer un getter para el atributo DNI, y ya que estamos lo voy a hacer también para el nombre. Acá esto no tiene nada de raro, son dos getters, uno para el DNI y otro para el nombre. Bueno, ahora le voy a agregar, así como ustedes ya habrán aprendido a hacer, un test de JUnit. ¿Sí? Voy a ir a nuevo, acá voy a elegir JUnit Test Case. ¿Sí? Acá seguramente esto se los haya dicho el profe Leo, hay que usar la versión 4, ¿sí? JUnit 4. Entonces, chequeamos acá y le ponemos un nombre, por ejemplo, test trabajador temporario. Acá hay que tener en cuenta una cosa, y es lo siguiente. ¿Sí? Esta ventanita que apareció, esto también seguramente se los haya mostrado el profe. Acá lo que me está diciendo Eclipse es, mirá, vas a usar JUnit, ¿sí? Tenés que agregarte la biblioteca a tu proyecto, porque ahora no la tenés agregada. O sea, esto que dice acá, ustedes ya lo sabían hacer. Entonces, esto lo dejamos como está, damos clic en OK. No, y fíjense que acá me apareció, además de JRE System Library, que es la biblioteca estándar de Java, ahora aparece JUnit 4, ¿no? Y aparezco ubicado acá, en este código que es el correspondiente al test. Bueno, acá habrán notado también este import static, ¿no? Org JUnit assert. ¿Sí se acuerdan de lo que hacía el import static? El import static, ¿sí? Recuerden que me va a permitir usar las cosas que estén acá adentro, ¿sí? Sin tener que escribir todo esto, ¿sí? Sin tener que escribir todo org JUnit, assert y Damián, lo que provoca que se importen todos los métodos es el asterisco. Porque vos acá podrías escribir, por ejemplo, assert equals, creo que era 1, entonces te importas únicamente assert equals. Pero si vos te querés importar todo lo que este paquete assert contiene, escribís asterisco, y eso automáticamente te trae todo. Vamos a plantear más, aunque más sea brevemente, si acá en realidad me acabo de dar cuenta que hice lío, porque el unit test era para persona y no para trabajador temporario, ¿no? Ahora le voy a cambiar el nombre, un segundito, factor rename. Tengamos en cuenta que cuando planteamos un test, ¿no? O prueba unitaria, una prueba unitaria, sí, justamente se llama unitaria, ¿por qué? Porque lo que hace es probar el funcionamiento de una determinada unidad de código. Ahora, ¿qué es una unidad de código? Depende. ¿Sí? ¿De qué depende? Básicamente del paradigma que estamos usando y del lenguaje de programación que estamos usando. Pregunta tonta, ¿con qué paradigma de programación estamos trabajando nosotros acá en esta materia? Orientado a objetos, profe. Orientado a objetos, bien. Estaba esperando que alguien me diga estructurado, pero no, tal cual, es orientado a objetos. Entonces, en un paradigma orientado a objetos, ¿no? como venimos viendo más o menos desde el comienzo del curso, las entidades se implementan en forma de clases. Por lo tanto, ¿qué es lo que consideramos en este paradigma una unidad de código? Una clase. Por lo tanto, las pruebas unitarias las vamos a plantear para cada una de las clases de nuestro sistema. Ejemplo, clase test persona va a probar únicamente a las cosas correspondientes a la clase persona. Bien, una cosita más. Fíjese que acá el test persona, no test herencia no importa porque no es una prueba unitaria, pero este test persona lo colocamos en el mismo paquete donde tenemos el código fuente del proyecto. O sea, donde tenemos el código fuente propiamente dicho de nuestra aplicación. Una buena práctica que podemos aplicar acá, ¿no? Y que ya que estamos trabajando con pruebas unitarias está bueno ir acostumbrándonos, es tener las cosas por separado, ¿sí? Tener las cosas organizadas por separado. ¿Cómo organizamos en Java nuestro código? Usando paquetes. Entonces, por un lado, tenemos las clases que forman parte del dominio de la aplicación, ¿sí? Tenemos las clases propiamente dichas de la aplicación. Por ejemplo, persona, trabajador temporario, bueno, y ustedes después tendrán al estudiante. Por otro lado, vamos a crear un nuevo paquete al cual lo vamos a denominar de esta manera, ¿no? Esto que les estoy diciendo ahora es una convención. Si el paquete que tiene las clases propias del dominio de la aplicación, ¿no es cierto? O sea, persona, trabajador temporario y estudiante, se llama así, ar.edu.1.po1.herencia, al paquete que contenga las clases de test para las clases correspondientes a este paquete, lo vamos a denominar igual, ¿sí? Exactamente igual, pero le vamos a poner el test al final, así. Edu1 o 1 herencia.test, ¿sí?
Este sería entonces el paquete donde vamos a alojar todas las pruebas unitarias, ¿no? Acá nos aparece, entonces a este test persona lo vamos a mover para acá. Y ahí nos quedó, ¿sí? Entonces, tenemos todo bien diferenciado. Por un lado tenemos las clases propias del sistema, ¿sí? De vuelta persona, trabajador, trabajador temporario y estudiante. Y por otro lado tenemos a las pruebas unitarias, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a probar a nuestra persona, ¿sí? A nuestra clase de persona. Una cosa que se suele hacer o que se puede probar, caso, es al constructor, ¿sí? Podemos probar que el constructor efectivamente esté creando a la persona, ¿sí? Y eso lo podemos hacer así, ¿no? Le damos un nombre al test. Fíjense que los tests, bueno, esto seguro ya lo vieron, ¿no? Que un método es un test, se indica con esta notación, @test. Luego la convención para esto es test y el nombre de lo que vamos a probar. Por ejemplo, test crear una persona. Escribo la prueba, por ejemplo, persona P es igual a mi persona, un documento y el nombre. ¿Sí? Acá tenemos un problema. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué me da error en persona? ¿Qué me falta hacer? Importar el paquete. Bien, entonces, import arg1o1.herencia, punto persona en realidad, ni siquiera hace falta todo el paquete. Nos traemos directamente a la persona. ¿Sí? Recordemos que estamos probando a la clase persona, tanto con persona va. Uno también se siente tentado a hacer esto, pero en este caso no es necesario. No es necesario porque acá únicamente vamos a probar a persona, entonces importamos únicamente a la clase persona. ¿Sí? Muy bien, Lucas, esto era lo que faltaba hacer. Bueno, vamos lo siguiente. Si acá todo salió bien, ¿sí? O sea, si este constructor efectivamente creó una persona y ese objeto tipo persona fue asignado a esta referencia P, lo que podríamos esperar es que P tenga algo distinto de null, ¿sí? ¿Se acuerdan hoy cuando estábamos, cuando estábamos hablando, ¿no? De que esta variable E refería a este objeto, y acá al hacer E igual a null, lo que hacemos es que E ya no refiera más a este objeto, sino que no refiera a nada? Lo que queremos probar acá, ¿no? Lo que vamos a buscar probar para ver que P refiera a un objeto de tipo persona, o sea, que refiera a algo, tenemos que preguntar, o mejor dicho, vamos a preguntar si P no es null. Si P fuera null, no haría referencia a nada, ¿sí? Lo que nos podría indicar que hubo algún fallo acá en el constructor de persona. Y eso, esto ya seguramente lo vieron también, creo que era así como se llamaba el método, hacer not null. ¿Sí? No recuerdo los nombres de todos los hacer, porque son un montón, ¿sí? Pero el que vamos a usar ahora es hacer not null, ¿sí? Y acá tenemos redactada nuestra primera prueba unitaria, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos probando? Que el constructor de persona efectivamente está creando una persona, y esa persona que está siendo creada la asociamos a la variable P. Por lo tanto, si la variable P hace referencia, si esto se creó satisfactoriamente, P va a estar haciendo referencia a este objeto, y por lo tanto P no va a ser null. Vamos a probar, ¿justo? ¿Sí? Acá recordemos que hay que ejecutar el test, ¿no? Como justamente una prueba de JUnit, ¿sí? Si cliquáramos en este botón, ¿no? en el ejecutar normal, digamos, lo que podría suceder es que no se ejecute el test, sino que se ejecute el programa propiamente dicho, o sea, algún método main. Por las dudas, para asegurarnos de que lo que ejecutamos es el test, podemos dar clic derecho, ir a ejecutar como, run as, y elegir siempre que salga JUnit test. Ejecuto, y fíjense lo que pasó acá, ¿no? Tenemos la prueba que habíamos creado nosotros, test crear una persona, ¿sí? Y acá aparece en verde, ¿sí? Que acá abajo aparezca un check en verde quiere decir que la prueba pasó, ¿sí? O sea, se ejecutó satisfactoriamente. ¿Qué nos dice esto? Que el constructor de persona está funcionando de la manera esperada, ¿sí? Escribamos un test más. Test, void, vamos a probar test, número de documento. Me voy a volver a copiar este objeto. Y ahora, para esta clase de prueba, ¿no? Que seguramente también ya la vieron, tenemos que trabajar un poquitito más. La idea es probar con este test, ¿sí? que el getter, ¿no? Que el getter que tenemos en persona, y en particular el getter para el número de documento, está funcionando bien. Vamos a escribir test getter número de documento. Entonces, tenemos dos cosas acá, ¿no es cierto? Dos valores que posteriormente vamos a comparar. Acá comparamos una sola cosa, esta variable, ¿sí? Y comparamos, o sea, probamos que no fuera nula. Acá vamos a probar dos cosas. Primero,
nosotros tenemos lo que se denomina un valor esperado, ¿no es cierto? O sea, es el valor que un determinado método, en este caso el getDNI, me tendría que devolver, es el valor que yo estoy esperando que el método me devuelva si ese método funciona bien. Esperado. Ese valor no es ni más ni menos que el documento con el que estamos creando a la persona, en este caso. Por otro lado, está el valor que el método propiamente dicho me retorna, o sea, valor obtenido igual a p.getDNI, ¿cierto? A partir del objeto p, invoco al getter para el número de documento, o sea, invoco a este método. Y ahí voy a tener el valor obtenido, ¿no? El valor devuelto, el valor obtenido por la invocación al método. Tengo además el valor esperado. ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que va a pasar? Pregunto para todos, ¿qué es lo que tendría que pasar si acá todo funciona bien? ¿Qué tiene que pasar con el valor esperado y qué tiene que pasar con el valor obtenido? Bien, tienen que ser iguales. Entonces, para ello tenemos una aserción denominada assert equals. Vamos a ver qué es lo que recibe este método. Fíjense que acá dice object, object. O sea, lo que tengo que pasarle a esto son las dos cosas que yo quiero comparar. Esperado y el valor obtenido. Y vamos a ver qué pasa. Assert equals, valor esperado, a ver si no me equivoco en el orden. Expected y actual, ¿no? Expected es esperado en inglés y actual es el valor que yo tengo y el que quiero comparar. Bueno, si todo salió bien, es decir, si este getDNI funciona bien, lo que tendría que tener acá son dos pruebas que pasan, básicamente, ¿no? Porque esta ya la habíamos probado y funcionaba bien. Vamos a ver qué pasa con ejecutar. Y justamente acá tenemos las dos pruebas que están pasando satisfactoriamente el test, ¿no es cierto? Veo los dos checks en color verde, ¿sí? Claro, siempre vas a usar la palabra assert algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, assert not null, o sea, acá querés probar que esto no es no nulo. Acá querés probar que los valores que tenés acá son iguales, ¿sí? Por eso el equals. O sea, normalmente, cuando vos hagas la prueba, vas a usar un assert algo, ¿sí? Assert equals, assert not null, assert not equal, creo que hay otro. Sí, hay un montón. Bueno, bárbaro, que está claro. Bien, una cosita más y ya terminamos por hoy. Hay algo que se llama cobertura del código, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, este botoncito que aparece acá arriba, que tiene que también aparece acá, ¿no? Que tiene una barrita roja y una barrita verde abajo, ¿no? Si en lugar de ejecutar, o sea, en vez de ir a run as, ¿no? Y ejecutar el programa, voy a coverage, ¿no? Voy a cobertura, y elijo JUnit Test, lo cual es lógico porque estoy parado dentro de una prueba de JUnit, fíjense lo que va a suceder con él. Vean lo que pasa. Fíjense que en algunos casos me aparece un determinado porcentaje, por ejemplo, para todo el proyecto me aparece 19,1% de coverage, ¿no? de cobertura. Para el caso de test persona aparece 100%, para el caso de persona aparece 52,2%, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con esto que les decía, que es la cobertura de código. ¿Y qué es cobertura de código? Por otro lado, vean lo que hace Eclipse, ¿no es cierto? Que me marca cosas en verde, me marca cosas en rojo. Cobertura de código tiene que ver con la cantidad de código fuente de nuestra aplicación, ¿sí? Cantidad de código fuente de la aplicación que está siendo ejecutada por una prueba unitaria. Obviamente, cuanto mayor sea esta cobertura de código, tanto mejor. Porque si tenemos una cobertura más alta, ¿eso qué quiere decir? Que hay un mayor porcentaje del código fuente de nuestra aplicación que está probada y que está ejecutada y por lo tanto que está aprobada por alguna prueba unitaria, ¿sí? La idea es, de vuelta, siempre que sea posible probar todo, ¿sí? Siempre tener una cobertura lo más alta posible, ¿sí? Esto último como nota de color no es necesario que se haga, pero sin embargo está bueno saber.